Se ha criticado mucho a Leopoldo Mozart, al padre de Mozart, pues porque durante los años de infancia de su hijo lo fue paseando por toda Europa como si fuera un portento, que por otro lado efectivamente es que lo era, ¿no? Y sin embargo esto, aunque se le critica, la verdad es que tuvo un efecto muy benéfico sobre el propio Mozart, porque claro, le puso en contacto con la música que se hacía en toda Europa, lo cual fue absolutamente trascendental para la formación de su propio estilo. Estuvo en Mannheim, oyó la orquesta de Mannheim, estuvo en Múnich, fue a París, fue a Londres, que en Londres, por cierto, se hizo muy amigo de Johann Christian Bach y oyó el clarinete por primera vez, que Mozart se quedó fascinado con ese instrumento y en cuanto pudo, era un instrumento un poco de vanguardia, en cuanto pudo lo empezó a incluir en la propia orquesta, cuando él escribía sinfonías y tal, pues en la última época ya que el clarinete llegó a Viena, pues inmediatamente Mozart lo incorporó a la orquesta. En fin, que este recorrido por Europa, pues para Mozart, hijo, fue algo absolutamente trascendental. Y de hecho, pues Mitridate es el resultado del primer viaje que hicieron a Italia. El primer viaje que hicieron, y Mitridate pues es un encargo justamente para Milán. Entonces, bueno, ese viaje lo empezaron el 13 de diciembre de 1769 y fueron, a ver, pues el recorrido normal desde Salzburgo, ¿no? Innsbruck, Rovereto, Mantua, Cremona, Milán, y luego de Milán fueron, que el 14 de mayo llegaron a Milán, estuvieron allí un tiempo, y luego fueron a Lodi, a Parma, a Bolonia, a Florencia, a Roma, a Nápoles, finalmente regresaron otra vez a Bolonia. O sea, fue un viaje muy largo, de años, y que además pues, visitaron prácticamente pues, toda Italia, ¿no? Entonces en Bolonia, ya a la vuelta, se visitaron la Academia Filarmónica de Bolonia, que era un organismo de un prestigio internacional absoluto, que además lo dirigía en aquel momento el padre Martini que se llamaba Giovanni Battista Martini, y que era un compositor importante, pero sobre todo era lo que hoy llamaríamos musicólogo, un hombre que había estudiado profundamente la historia de la música y que, bueno, algunos de sus textos sobre el canto gregoriano y demás, pues todavía son de referencia, y el tratado de contrapunto. Entonces el padre Martini, Charles Barney, el famoso musicólogo inglés del siglo XVIII, que le conoció, pues tuvo muy buena relación con él y decía que era un hombre de un trato exquisito y afabilísimo, en fin, habla muy bien de él. Y Mozart efectivamente se hizo muy amigo del padre Martini, que además, claro, Mozart ya venía con la espuela de oro que le habían dado en Roma, y entonces el padre Martini le hizo hacer ejercicios de fuga y demás, y inmediatamente le introdujo como miembro honorario de la Academia Filarmónica de Bolonia. Al extremo que Mozart le cogió verdadero afecto al padre Martini muchos años más tarde, cuando tenía Mozart ya 20 años, 6 años más tarde, en 1776. Pues Mozart dejó escrito, es una carta que dirige a la hermana, dice: «Nunca dejo de lamentar encontrarme tan lejos de esa persona a quien amo, estimo y venero más que a cualquier otro». El padre Martini murió 4 años más tarde, a los 78. Y el propio Mozart pues, nos ha dejado el testimonio de la buenísima relación que tenía con aquel ilustre compositor y diríamos también musicólogo. En fin, el 18 de octubre del 70, ya digo, los Mozart regresan a Milán, como decía antes, y son presentados al conde Carl Joseph von Firmian, que este hombre era, bueno, pues en aquel momento la Lombardía pertenecía al Imperio Austrohúngaro, Italia como tal no existía como país, claro, esto es muy posterior, y la Lombardía pues estaba bajo dominio austriaco y el que lo llevaba era el conde Firmian. El conde Firmian era un hombre muy erudito, muy protector de las artes, muy culto. Su biblioteca y su pinacoteca hoy están museizadas porque son, vamos, de una categoría absolutamente excepcional. Y este hombre, cuando había estudiado, bueno, pues todos los estudios para ser embajador, de diplomatura y demás, pues había pasado, el último sitio donde había estudiado había sido Salzburgo. Y entonces, claro, cuando se le presentaron los Mozart, él era un año mayor que Leopoldo Mozart, un año mayor que el padre de Mozart. Pues inmediatamente congenió con ellos. Y entonces, de inmediato, habló para el teatro para que le encargaran a Mozart una ópera, y esa ópera precisamente pues fue
sería, ¿no?, Mitridate. Entonces, ya digo, era un hombre protector de la literatura, de la pintura, etc. Entonces, para el rey ducale de Milán le encarga Mitridate. Mozart, durante la segunda parte del viaje italiano, escribe pues todos los recitativos y demás, y se deja las arias para, cuando vuelva a Milán, escribirlas ya conociendo las voces concretas de los cantantes. Entonces, ahí además, parece ser que durante este viaje es cuando Mozart tomó una decisión, un poco coquetería, podríamos decir, que es cambiarse el nombre. Porque, bueno, cambiárselo. Mozart se llamaba Gottlieb, ¿no? Wolfgang Gottlieb. Y claro, lo de Gottlieb, Gott es Dios y Lieb es de lieben, que es amar. Entonces él se puso Amadeus. Como en italiano, latino, le parecía un detalle, pues eso, un poco coqueto, podríamos decir, pero claro, le parecía mucho más sonoro y mucho más elegante llamarse Amadeus que llamarse Gottlieb. Y efectivamente, a partir de ese momento, empezó a firmar de semejante modo. Mozart ya había aprendido italiano en los años de Salzburgo y cuando estuvo en Viena, pero claro, ahí perfeccionó mucho su conocimiento del italiano. Entonces, bueno, luego ya para Milán, en el siguiente viaje, es cuando escribiría Ascanio in Alba, y en el año 72, y Lucio Silla, que sería otra ópera seria. Entonces, claro, el tema de la ópera seria. Mozart estaba deseoso de escribir una ópera seria que era la ópera con mayúsculas, podríamos decir. Las obras de tipo heroico, aunque normalmente tenían lieto fine, o sea, un fin satisfactorio, ¿no?, que todo el mundo al final se ponía de acuerdo. Pero bueno, eran las óperas trágicas y esta era la ópera seria. Bueno, a tal extremo de que las entradas costaban más que para ver una ópera bufa. Y por supuesto, eran obras de mucho más tamaño y Mozart llevaba de siempre con el deseo de escribir una obra de esta categoría porque era entrar ya por la puerta grande de la historia de la ópera. Mozart ya había hecho varias obras teatrales, pero claro, de pequeño tamaño. Había hecho Apolo Jacintus y la Finta Semplice, que es bufa, para Salzburgo. Luego había hecho para Viena, cuando en el primer viaje a Viena, para que lo oyera la emperatriz María Teresia, Bastián y Bastiana, que es un Singspiel, no es una ópera, pero que tiene una música deliciosa, graciosísima, y que a la emperatriz parece ser que no le gustó, que no le hizo gracia. Y entonces ya luego Mitridate pues es la primera ópera seria y la primera ópera con mayúsculas que Mozart por fin pues puede abordar. Entonces el libretista se llamaba Vittorio Amadeo Cigna-Santi. Este hombre había nacido en 1730, en fin. Era libretista de plantilla del teatro lírico de Milán, ¿no? Entonces los poetas se reunían en lo que ellos llamaban academias, y él pertenecía a la Academia dei Trasformati, y ahí se reunían periódicamente, se leían los versos unos a otros, hacían música, en fin, eran unas reuniones de categoría y además pues muy de gran altura artística. Él pertenecía a la Academia dei Transformati, se ponían estos nombres, claro, Transformati porque se supone que el contacto con la poesía los había transformado. Entonces, esto es muy bello y bueno, pues forma parte de la historia de la cultura de la época, lógicamente, al alcance naturalmente solo de los aristócratas, pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, este hombre, Vittorio Amadeo Cigna-Santi, es autor de 100 libretos de ópera, Mitridate es el cuarto de ellos, y hay uno, Moctezuma, sobre el personaje casi mitológico de México, ¿no?, que de esas se han hecho 8 óperas nada menos sobre Moctezuma, 8 veces. Y Mitridate, ese libreto, pues se había hecho ya una ópera, Rufino di Quirino Gasparini había hecho una ópera ya en el año 67, y ahora estamos en el año 70, que es cuando Mozart va a hacer la suya, pero lógicamente con el mismo libreto. Mitridate, como se dice en la ópera, Mitrídate era su nombre real, es un personaje histórico. Era el rey de lo que se llamaba el Ponto, que era el Ponto Eusimio, que era una zona pues, que cogía parte de Grecia, parte de Armenia incluso, y era un fuerte resistente en contra del Imperio Romano. Murió este hombre en el año 63 a.C., con 57 años. Hizo 3 guerras contra los romanos, pidió ayuda a los turcos, pero en un momento ya final pues, fue derrotado por Pompeyo y entonces se le obligó a suicidarse.
pero nada de eso sale en la ópera. La ópera son otros, el personaje es el mismo, pero tratados de otra manera, los asuntos que suceden son totalmente distintos, aunque él efectivamente se tiene que suicidar al final, y bueno, el tema está en el odio entre los hermanos, pero que al final se reconcilian, en fin. Eso, el tema de Mitridate pues es un personaje histórico, pero no se trata en sus términos históricos reales. Se basa en realidad en la obra de teatro, en la tragedia de Jean Racine. Jean Racine escribió la ópera en 1673 y alguna referencia histórica tiene, claro, porque cuando se estrenó, Luis XIV estaba en guerra, había declarado la guerra a los holandeses y al mismo tiempo estaba reclamando, como el Mitridate cierto, original, la ayuda de los turcos porque trataba o intentó conquistar el norte de Italia. O sea que hay una referencia y por eso, lógicamente, la obra se escribe en esa época. La obra de Racine está escrita, lógicamente, en verso y el que lo tradujo al italiano se llamaba Giuseppe Parini, que Giuseppe Parini era un poeta muy famoso por un texto de tipo crítico que se llamaba Il Giorno, un poema larguísimo, que este hombre estaba también protegido por el conde Firmian, como decíamos antes, que era protector de las artes. Entonces, este fue el que tradujo el texto al italiano a partir del francés, pero en prosa. Y fue, claro, Vittorio Amadeo Cignasanti el que lo convirtió en libreto operístico, poniéndolo en verso cantable, vamos a decir. Entonces, bueno, antes del libreto de Cignasanti, por supuesto, de las dos óperas que se habían hecho, ¿no? la de Mozart y la anterior, pues el tema de Mitridate había aparecido al menos en 4 óperas. 4 óperas, 3 de ellas con libreto de Apostolo Zeno, que son de Antonio Caldara, de 1728, de Niccolò Porpora, 2 años posterior, y de Karl-Heinrich Braun, famoso, 1751. Y hay una 4ª versión, que el libreto es de Filippo van Tripp, que el músico se estrenó en Londres, y el músico es Domingo Terradellas. Entonces, sobre el tema, sobre la obra de Racine en concreto, Isabelle Moindreau, que actualmente es todavía, creo que es académica de la Academia Francesa, pues a propósito de la obra de Racine, ha escrito, y con muchísima razón, que ninguna obra de Racine parece tan adecuada para una transposición lírica como esta, por asociar el registro heroico con el registro amoroso según la tradición de la ópera seria, de modo que uno se convierte en metáfora del otro. Efectivamente, eso es lo característico de las óperas serias, no ya de la de Mozart, de todas, que hay 2 parejas que además tienen los amores cambiados y entonces, bueno, al final, después de haber sucedido cosas más o menos trágicas a lo largo de la acción, se llega a un lieto fine, a un final feliz, en que los amores se recuperan y se llega al equilibrio, ¿no? Y entonces lo que dice Isabelle Moindreau pues tiene mucha razón, que el esquema ya original de la obra de teatro reproduce completamente lo que es característico, anticipa lo que va a ser característico de la ópera seria del 18, ¿no? Entonces, bueno, Mitridate se estrenó en 1770, el 26 de diciembre, allí en Milán, en el Teatro Regio Ducale, y ese mes de diciembre de 1770 hay que guardarlo en la memoria como una fecha absolutamente excepcional, porque 10 días antes, el día 16, había nacido en Bonn un señor que se llamaba Beethoven, nada menos. O sea que el mes de diciembre de 1770 pues es doblemente histórico, por el estreno de Mitridate y por la llegada al mundo nada menos que de Beethoven. Entonces, según nos cuenta el padre de Mozart, los intérpretes fueron Guglielmo d'Este, que hizo el personaje de Mitridate, y Aspasia lo hizo Antonia Bernasconi, que además el padre de Mozart comete un error porque dice que el personaje de Ismena lo cantó la hermana, pero no es verdad, lo cantó Anna Francesca Baresi. Pero bueno, en todo caso, la obra tuvo un exitazo, se le dieron 22 representaciones a teatro lleno, fue un exitazo, la gente lo aplaudió todo, los decorados incluso, y es fama, que es una cosa rarísima, los estrenos, que la primadonna tuvo que visar un aria.
aunque no sabemos cuál aria fue, pero que tuvo que visar un aria. Entonces la obra tuvo tanto éxito que no se ha vuelto a representar nunca más, hasta 1971, ya en el siglo XX, ¿no?, que abrió el Festival de Salzburgo, inauguró el Festival de Salzburgo, hicieron una serie de representaciones allí en el mes de agosto y representaciones en las que hay que anotar que el personaje de Ismena pues lo interpretaba nuestra inolvidable y querida Pilar Lorengar. Entonces, para la representación esa del 26 de diciembre que decimos, pues es probable alguna referencia que sugiere que probablemente se reutilizó alguna música de la ópera de Cugino Gasparini que se había hecho con el mismo libreto. Era una cosa normal en la época, quiero decir, no era normal que a un cantante le gustase más que el aria que había hecho este compositor, la de otro compositor que había usado el mismo libreto. Entonces, parece, aunque tampoco está muy documentado, que alguna de las arias de Mozart no fue del gusto del cantante correspondiente y utilizó música de Gasparini. Ya digo que era normal en la época. Y luego, claro, hay una especie de leyenda, me parece que he dicho antes, y si no lo digo ahora, que Mozart le habían dado en Roma la Espuela de Oro, que era un cargo de tipo honorífico, una referencia de tipo honorífico pues muy importante. Entonces aquí hay una leyenda, y digo leyenda porque no hay ningún documento escrito de la época, pero todos los biógrafos lo cuentan, que Mozart cuando llegó a Roma oyó interpretar en el Vaticano el famoso Miserere de Gregorio Allegri, que era propiedad exclusiva del Vaticano y que estaba prohibido sacarlo de allí. No se podía interpretar más que en el Vaticano. Entonces Mozart lo oyó, tiene forma de Miserere como todos. Las estrofas impares están en forma de favordón y las estrofas pares tratadas polifónicamente. Entonces que Mozart lo oyó y de memoria se lo aprendió y lo escribió. Y entonces la cuestión, cuando se supo, luego volvió unos días más tarde y notó que había equivocado alguna cosa y después la corrigió. Entonces la leyenda dice que el Papa, que se llamaba, era Clemente XIV, que cuando supo el tema, en vez de excomulgarle, que tendría que haber sido lo lógico, se sintió tan admirado de la capacidad musical de Mozart que lo que hizo fue darle la orden, o hacerla entrar en la orden de la Espuela de Oro. Si non è vero, è ben trovato. Pero esto es lo que cuentan todos los biógrafos. Entonces, bueno, Mozart escribió a la vuelta, pues eso, todos los recitativos y ya las arias los dejó para el estreno. Entonces se hicieron, que era por otra parte lo normal, 3 ensayos preliminares, luego se hicieron 2 ensayos con orquesta, y Leopoldo Mozart, el padre, nos ha dejado una referencia muy interesante porque nos dice que la orquesta que emplearon allí tenía 14 primeros violines y 14 segundos, o sea, era una orquesta enorme, 14 primeros y 14 segundos. No dice cuántas violas, cuántos violonchelos, pero bueno, proporcionalmente, ¿no? Más naturalmente los 2 oboes, las 2 trompas y los 2 fagotes. Ya digo que el clarinete todavía no había llegado a las orquestas en esa época. Y bueno, se hicieron 2 ensayos con orquesta, 2 ensayos completos, un ensayo con vestuario, que era ya el ensayo general, y como era también normal en la época, al final de cada acto se hizo un ballet, el ballet con música de otros compositores. Esto era lo normal en la época. Entonces, al final de cada acto se introdució un ballet que no tenía nada que ver con lo que había pasado con la acción del acto correspondiente, y en total la sesión, según nos cuenta el padre de Mozart, pues duró 6 horas. Entonces, bueno, lo propio de la ópera seria, en esta época, bueno, mejor dicho, años antes, la forma de la ópera seria normal era una sucesión de arias en forma aria da capo. Y al final de cada acto, pues aparecían todos los personajes que habían aparecido en ese acto, cantaban un conjunto. Esta era la forma normal. Pero ya a las alturas que estamos, pues ya la cosa se había flexibilizado bastante. Entonces, de las arias, que hay 21 arias en la partitura, pues ninguna tiene la forma aria da capo rigurosa. Entonces, en concreto hay 7 que el da capo, de la forma aria da capo ya se sabe, hay un ritornello instrumental, se canta la primera parte, se repite el ritornello instrumental,
Si luego viene a la segunda parte, a B, A, la parte B normalmente está en la dominante, o a lo mejor, según el caso, pues en el relativo, y luego se repite toda la sección A, con todos los ritornelos, el aria y nuevamente el ritornelo hasta el final. En ninguna de las arias de Mitridate tiene esa forma estricta, sino que aparecen, pues hay 7 en concreto, que el da capo está muy abreviado, hay 8 en que hay una reprise, pero una reprise variada de la parte inicial solamente sin el ritornello, y hay 6 cavatinas bipartitas en forma como de sonata, una primera parte y una segunda parte iguales con texto diferente, y claro, van de tónica a dominante y de dominante a tónica. Entonces, bueno, hay de lo que ha hecho Mozart en Mitridate, aparte de la belleza de la música, hay 2 áreas que tienen especialísimo interés. Y tienen especialísimo interés porque están en tonalidades menores. El área de Aspasia, en el del acto primero, que está en sol menor, en el sen mi palpita, y luego hay otro área ya en el acto tercero de Si fare, que es el rigor de ingrata sorte, que está en do menor. Esto es una rareza, porque en la época, por ejemplo, un compositor que escribía cuartetos de cuerda, pues publicaba el opus era un conjunto de 6 cuartetos. Lo normal es que de los 6 hubiera uno en modo menor, lo normal. Pero, por ejemplo, me parece recordar que es en el opus 20 de Haydn, que hay no 1 sino 2, lo cual es insólito. Y aquí pues pasa lo mismo, lo normal es que hubiera un aria en modo menor, pero no que haya 2, como ha hecho Mozart. Y esas 2 arias, particularmente la de Aspasia, la de Nel sen mi palpita, que no tiene forma da capo porque el ritornello inicial ha desaparecido, entramos directamente ya en la parte cantada, luego sí al final hay una forma variada del comienzo, pero no es propiamente un aria da capo, vamos, ni de lejos. Pues ese aria, ya digo, está en sol menor, lo que es una verdadera rareza, porque era una tonalidad que Mozart la usa poquísimas veces a lo largo de su trayectoria. Y es interesante considerar las pocas veces que Mozart utiliza el sol menor, porque va adquiriendo esa tonalidad, según progresa la obra mozartiana, va adquiriendo un significado que cada vez es más intimista y más cercano a la angustia y a la desesperación. Entonces, ese sol menor está aquí, por supuesto, en el área de Aspasia, que es un área de agitación, luego en Zaide, en Weltzenur, que es otra ópera posterior, ahí también hay un área de agitación, pero ya en el personaje de Ilia, en Idomeneo, en otro área que se llama Padre Germania Dio, ahí ya estamos en un sentido ya muchísimo más elegíaco. Y la tercera vez que utiliza Mozart el sol menor es en el área Traurigkeit, que canta Constanze en el Rapto en el Serrallo, que claro, esto es absolutamente insólito, primero porque en un Singspiel, en una obra de tipo que en principio es de tipo bufo, un aria de sol menor insólito, pero es que además Mozart ha introducido un preludio, un acompañato, en que ella va cantando y se va apoyando en acordes de séptima disminuida, que no sabemos aquello en qué tonalidad va a acabar. Es un momento verdaderamente casi podríamos decir que experimental dentro de la música operística del momento, que Mozart lo ha resuelto con una brillantez y con una imaginación pues, absolutamente excepcionales. Y ahí el aria que ella canta luego pues está efectivamente en sol menor. Y la última vez que Mozart ha escrito para el teatro un fragmento en sol menor es, naturalmente, la gran aria de desesperación de Pamina en la flauta mágica cuando está a punto de suicidarse, que es una de las cosas más emotivas y más doloridas que Mozart haya escrito jamás, y está precisamente en sol menor. Es la última vez que Mozart emplea el sol menor para una obra de teatro. Entonces, en obras instrumentales también ha usado Mozart el sol menor de una forma también creciente, como podríamos decir, el cuarteto con piano, el Kegel 476, el quinteto, sobre todo el Kegel 516, que vamos, es una obra, ese quinteto en sol menor, es que ahí está Schubert, ahí está ya la música del romanticismo, está ahí. Es una música de una intensidad y de una belleza
absolutamente fuera de lo común. Y luego tiene además 2 sinfonías, una de juventud, que es la 25, y la famosa Sinfonía 40, que está en sol menor, que creo que es otra obra pues, absolutamente inolvidable, ¿no? Por otra parte, el planteamiento estructural, armónico, pues ya se ve que hay aquí una concepción, por parte de Mozart, una concepción absolutamente sinfónica, porque la obra está basada en la tonalidad de re mayor, que es la tonalidad heroica en esta época. Se consideraba la tonalidad heroica por antonomasia. Es famoso que Beethoven, que se había enemistado con Goethe porque Goethe no le había hecho caso cuando se lo había encontrado en un jardín, en fin, pues que Beethoven, hablando de Goethe, despreciativamente decía su nombre, que está siempre en re mayor, queriendo decir que se daba muchísimos aires de grandeza. Es una expresión graciosa. Entonces, bueno, el tono heroico, que es re mayor en esta época, se consideraba re mayor, pues es el tono de la ópera. Empieza el primer acto con la obertura, que es tripartita, tiene forma de sinfonía italiana, por cierto. Empieza en re mayor, acaba en re mayor. El acto segundo empieza también en re mayor, el recitativo, y luego acaba en la mayor, y el tercer acto empieza en re mayor, pasa a la mayor y luego vuelve a re mayor otra vez. O sea, hay una compacidad armónica en toda la obra que es absolutamente insólita en la música de ópera y sobre todo de ópera italiana de la época. Y esto, claro, nos va a llevar, fíjate, Mozart aquí es jovencísimo, ¿no? Nos va a llevar a lo que ya va a ser la gran trilogía que Mozart hará con Da Ponte años más tarde, que las 3 óperas tienen una concepción sinfónica, están concebidas, pues eso, con una unificación tonal a gran escala. Las bodas de Fígaro en re mayor, que es el tono de la obertura, el tono del aria del conde, y luego acaban todos en re mayor, porque digamos que se unifica, los personajes populares que empiezan en sol mayor, pero acaban en re mayor, como si se ennoblecieran, por así decir. El caso de Don Giovanni, que está en re menor y acaba en re menor, aunque con el pequeño final en que cantan todos los personajes, y ahí cantan ya en re mayor, pero que los románticos lo suprimían. Entonces se puede decir que la obra está en re, pero en re menor. Y luego Così fan tutte, que ya está unificada en do mayor, todos los 2 actos, ¿no? Y entonces, bueno, si antes habíamos hablado de Isabelle Moindreau y de su visión de la obra de teatro, ¿no? Como que ya estaba anunciando lo que iba a ser una ópera, le vamos a dar la palabra ahora para acabar a Julien Garde, que, bueno, es un profesor era profesor de musicología en la Universidad de Toulouse y que a propósito de Mitridate ha escrito lo siguiente, que la expresión heroica de las emociones que Mozart inicia en Mitridate se reencontrará luego en la mayor parte de sus óperas posteriores a beneficio de una nueva definición del personaje dependiendo del carácter emotivo y no de un género literario. Esto es muy interesante, ¿no? Partiendo de las herramientas musicales y poniéndolas al servicio de la identidad dramática, Mozart inicia ya aquí una acción móvil y no estereotipada, buscando la expresión sincera del sentimiento.